Todo comenzó con una transmisión cifrada que nadie esperaba recibir. A las 3 de la madrugada, un grupo de astrónomos aficionados del norte de Canadá detectó una señal anómala proveniente de una frecuencia que, hasta ese momento, se consideraba muerta. La fuente estaba ubicada más allá de la órbita de Marte, justo en el mismo punto donde, meses antes, los telescopios habían perdido el rastro de Tresmero Atlas, aquel objeto misterioso que había dividido a la comunidad científica. Al principio, la señal parecía un eco electromagnético, un residuo de radiación de fondo, pero cuando la analizaron con precisión, descubrieron que tenía un patrón. Era un pulso repetido cada 314 segundos, igual que la secuencia registrada durante la primera aparición de Atlas. No era ruido, era una llamada. Lo que vino después cambió para siempre la percepción humana del universo. En cuestión de horas, la comunidad científica comenzó a debatirse entre el escepticismo y el miedo. Algunos aseguraban que se trataba de una interferencia artificial producida por la actividad solar. Otros, más cautelosos, reconocían que la frecuencia no se correspondía con nada natural. El Dr. Avi Loeb, quien se había mantenido en silencio desde la desaparición del objeto, reapareció públicamente para afirmar que el fenómeno no solo coincidía con los antiguos registros, sino que mostraba una evolución. Atlas no ha desaparecido, dijo. Está aprendiendo. Sus palabras fueron recibidas con escepticismo, hasta que un observador remoto, entrenado por un programa de inteligencia militar, filtró información que nadie esperaba. Según su testimonio, el gobierno estadounidense había estado siguiendo la señal desde hacía semanas, utilizando tecnología de visualización no convencional, la observación remota. Este método, empleado en proyectos secretos durante la Guerra Fría, permitía a ciertos individuos concentrar su mente para ver lugares o eventos más allá de su alcance físico. El observador, identificado solo como Sloan, aseguró haber sido convocado para participar en una sesión de emergencia el 1 de diciembre de 2025. Su objetivo, localizar el origen exacto de la señal. Según su relato, fue instruido para enfocar su conciencia en las coordenadas proporcionadas por la NASA. Lo que vio lo dejó sin palabras. Describió un punto de luz azul suspendido en una región vacía del espacio, rodeado por una neblina densa y luminosa. Dentro de esa luz distinguió formas geométricas que parecían moverse con una intención precisa, como si el espacio estuviera siendo construido desde adentro. Sloan aseguró que durante la sesión sintió una fuerza que no provenía de su mente, sino de algo más vasto, como si lo observaran de vuelta. No era una visión, dijo, era un contacto. El testimonio se filtró en un foro privado de investigadores independientes y, en pocas horas, se viralizó. Los escépticos lo ridiculizaron, pero varios exagentes del programa de visualización remota confirmaron que el procedimiento descrito era auténtico. Y lo más inquietante, los dibujos realizados por Sloan coincidían con las proyecciones astronómicas de la señal de Atlas. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que estás a punto de escuchar redefine por completo la frontera entre la ciencia y lo desconocido. El Dr. Hans Keller, físico teórico de la Universidad de Zúrich, analizó las declaraciones de Sloan y llegó a una conclusión perturbadora. Según él, la descripción del entorno azul y las estructuras geométricas podía corresponder a un tipo de arquitectura energética basada en resonancia cuántica. Si lo que este hombre vio es real, dijo Keller, Atlas no es un objeto, sino un sistema, uno que se construye a sí mismo a través de la información. En paralelo, los observatorios de Hawái y Sudáfrica comenzaron a registrar anomalías en el flujo de partículas de alta energía que provenían de la dirección exacta donde Sloan afirmaba haber visto la luz. Las emisiones mostraban un comportamiento imposible, aumentaban su intensidad justo cuando el planeta pasaba por determinados puntos de su órbita, como si la Tierra estuviera activando una especie de respuesta. Los datos eran consistentes, pero inexplicables. Y en medio del desconcierto, un segundo observador remoto, identificado como Orión, afirmó haber tenido una experiencia idéntica a la de Sloan. Sin conocerse entre sí, ambos describieron los mismos detalles: una estructura luminosa, una sensación de ser observados y una secuencia de símbolos que flotaban en el aire, como si fueran letras de un lenguaje desconocido. La CIA negó cualquier participación en esos experimentos. Sin embargo, documentos desclasificados en diciembre confirmaron que existió un programa activo llamado Gateway, dedicado a investigar la conciencia como herramienta de exploración interdimensional. Según esos archivos, la mente humana, bajo ciertas condiciones, puede entrar en sincronía con estructuras de información que no pertenecen al espacio físico. Loeb, al conocer la noticia, hizo una declaración inesperada. Si Atlas está interactuando con la mente humana, dijo, entonces el universo entero podría estar usando la conciencia como medio de comunicación. Las palabras del astrofísico resonaron en todos los medios.
Lo que antes parecía ciencia ficción comenzaba a tomar forma de teoría científica, y mientras las agencias espaciales mantenían silencio, miles de personas alrededor del mundo comenzaron a reportar sueños recurrentes. Un cielo azul sin estrellas, una luz suspendida, un sonido grave que repetía una secuencia. 3, 1, 4... Los neurólogos descartaron una causa común, pero los patrones eran innegables. En distintas culturas y países, individuos sin conexión alguna compartían las mismas visiones. Algunos incluso describieron una sensación de invitación, como si algo o alguien los estuviera llamando a mirar más allá del cielo. Durante los días siguientes, las señales electromagnéticas se intensificaron. Los instrumentos de radioastronomía detectaron nuevas frecuencias intercaladas entre los pulsos de Atlas. No eran aleatorias. Cada una correspondía a un valor exacto dentro de la serie de Fibonacci, como si el objeto estuviera enviando una secuencia de crecimiento, una ecuación viva. El equipo de Keller propuso un experimento audaz, responder a Atlas con un patrón inverso. Así, el radiotelescopio de Canberra emitió una señal que replicaba la secuencia pero en retroceso. Durante 24 horas no hubo respuesta, pero al amanecer del segundo día la frecuencia base cambió. Los pulsos dejaron de ser equidistantes y comenzaron a modularse con pequeñas variaciones, formando lo que parecía un código. Los astrónomos no podían creerlo. Atlas estaba respondiendo. Mientras tanto, Sloan y Orion, los dos observadores remotos, informaron haber tenido nuevas visiones durante ese mismo periodo. Ambos aseguraron haber visto una figura humana rodeada de luz, con los ojos cerrados y el rostro sereno, como si estuviera dormida dentro de la esfera azul. Y detrás de esa figura, un símbolo, una espiral con 3 vértices brillantes. La coincidencia era perfecta. El mismo emblema había aparecido en las lecturas espectrales captadas por el telescopio Hubble semanas atrás. Loeb lo llamó la firma de Atlas. Y aunque nadie podía explicarlo, todos sintieron lo mismo. El contacto había comenzado otra vez. La noticia del contacto se propagó más rápido que cualquier onda de radio. En menos de 24 horas, cada agencia de inteligencia, cada observatorio y cada red de comunicación del planeta estaba siguiendo la señal de Atlas. Los titulares de los periódicos hablaban de la conversación más importante de la historia humana, aunque nadie sabía con certeza si era una conversación o algo completamente distinto. Mientras los gobiernos pedían cautela, los científicos se debatían entre el asombro y el miedo. El doctor Hans Keller, desde su laboratorio en Zúrich, mantenía una videollamada constante con Avi Loeb y su equipo en Harvard. Analizaban los nuevos patrones de la señal que Atlas había enviado después del intento de comunicación. Los pulsos ya no eran solo secuencias numéricas, tenían variaciones tonales que, al ser convertidas en sonido, formaban una especie de melodía. Era sutil, casi imperceptible pero real. Keller dijo algo que heló a todos en la sala. Esto no es un mensaje aleatorio. Tiene ritmo, tiene intención. En paralelo, la CIA convocó discretamente a un grupo reducido de neurocientíficos, físicos cuánticos y expertos en conciencia humana. Querían determinar si los observadores remotos Sloan y Orion habían sufrido algún tipo de alucinación inducida por el campo electromagnético. Sin embargo, los estudios mostraron lo contrario. Sus cerebros habían registrado actividad coherente y sincronizada con los pulsos de Atlas. Ningún modelo psiquiátrico podía explicarlo. Lo más desconcertante vino después. Durante una sesión de resonancia magnética, ambos sujetos experimentaron el mismo fenómeno. Sus ondas cerebrales se alinearon exactamente con la frecuencia de 3,14 Hz, el valor que caracterizaba a Atlas desde su descubrimiento. Ningún ser humano podía lograr esa sincronía por voluntad propia. Era como si algo externo los estuviera ajustando. Avi Loeb, tras analizar los resultados, propuso una teoría tan arriesgada como fascinante. Atlas no está transmitiendo información, está calibrando conciencia. Intenta que nuestras mentes vibren a su mismo nivel. El anuncio provocó indignación en los círculos académicos más conservadores, pero también despertó el interés de los investigadores independientes. Se organizaron grupos de observadores alrededor del mundo que intentaron replicar el fenómeno mediante meditación colectiva. En foros en línea, miles de personas aseguraron sentir un zumbido sutil en la cabeza durante los pulsos de la señal. Y lo más inquietante, algunas de esas personas comenzaron a dibujar, sin saber por qué, los mismos símbolos descritos por Sloan y Orion. El ejército de Estados Unidos clasificó toda la información relacionada con la señal. Sin embargo, un grupo de técnicos filtró parte de los informes internos. En ellos se afirmaba que el origen exacto de la frecuencia coincidía con una zona próxima a Marte, específicamente con el Valle Marineris,
una región conocida por su intensa actividad electromagnética. Los radiotelescopios confirmaron que algo allí estaba rebotando la señal de Atlas, amplificándola como si fuera un espejo natural. Loeb interpretó el hallazgo con cautela. Si la señal está interactuando con Marte, dijo, puede significar que Atlas no actúa solo. Puede haber nodos de la misma red distribuidos por el sistema solar. Esa idea encendió una nueva ola de teorías. Algunos afirmaban que Marte había sido, en un pasado remoto, una base de observación de la red Atlas. Otros creían que el planeta estaba siendo utilizado como punto de anclaje para la transmisión. La NASA negó ambas versiones, pero los datos filtrados mostraban algo inquietante, un incremento anómalo de radiación en la atmósfera marciana, coincidiendo con el retorno de la señal. Mientras la polémica crecía, los observadores remotos volvieron a entrar en escena. Sloan afirmó haber recibido otra visión. Esta vez no era un paisaje sino una sensación. Escuché la palabra continuar, dijo. Orión, por su parte, describió una secuencia de imágenes que parecían provenir del interior de una caverna, con muros metálicos cubiertos por una sustancia brillante. En el centro, una figura de forma humana permanecía inmóvil, rodeada de haces de luz azul. Era como si estuviera dormida, esperando algo, relató. Los escépticos lo desestimaron como pura imaginación, pero las coincidencias con las lecturas magnéticas en Marte eran demasiado precisas. Los datos del orbitador europeo ExoMars revelaron un aumento repentino en las emisiones infrarrojas justo en la región que Orión había descrito sin conocerla. Keller, incrédulo, dijo, «Esto ya no puede explicarse por azar. La sincronía es demasiado perfecta». En los días siguientes, el fenómeno se intensificó. La frecuencia base de Atlas comenzó a superponerse con las bandas naturales de resonancia terrestre, provocando ligeras alteraciones en las comunicaciones de radio. Las autoridades insistieron en que no había peligro, pero algunos satélites reportaron desviaciones inexplicables en sus trayectorias. Y sin embargo, nada se estrelló, nada falló, todo parecía controlado. El 22 de diciembre, el equipo de Loeb captó algo completamente nuevo. La señal de Atlas dejó de ser unidireccional. Por primera vez, comenzó a emitir desde múltiples puntos del espacio, como si una serie de espejos invisibles estuviera repitiendo el mismo patrón desde distintas ubicaciones. Los astrónomos contaron 7 focos distintos, alineados en un arco perfecto que cruzaba la órbita de Marte. Loeb lo llamó el Corredor Atlas. Según sus cálculos, los pulsos no eran aleatorios, sino que formaban una trayectoria que se acercaba lentamente hacia la Tierra. No se mueve como una nave, explicó. Se mueve como una idea que busca un lugar donde manifestarse. La frase se volvió viral. Durante semanas la humanidad entera habló de la idea que se acerca. Los gobiernos intensificaron el monitoreo y los observatorios privados fueron bloqueados por razones de seguridad nacional. Pero la información siguió fluyendo. Un técnico del observatorio de Canberra filtró un fragmento de audio grabado directamente de la señal. Al reproducirlo, se escuchaba un sonido grave, repetitivo, seguido de una voz apenas perceptible. No era un idioma conocido, pero 3 fonemas se distinguían claramente. Ar, Is, Chus. Los analistas de sonido confirmaron que esa combinación podía formar el nombre Aristarchus, el mismo cráter lunar vinculado a las primeras anomalías de Atlas. Loeb comprendió el significado al instante. Está cerrando el ciclo, dijo. Atlas está alineando Marte, la Luna y la Tierra. Está conectando los nodos. Las implicaciones eran enormes. Si la señal podía vincular 3 cuerpos celestes mediante un mismo patrón energético, significaba que la red Atlas era un sistema planetario de comunicación, no un artefacto individual, sino una estructura viva, diseñada para despertar de manera progresiva. En la madrugada del 23 de diciembre, mientras el mundo entero observaba el cielo, la intensidad de la señal alcanzó su punto máximo. Los monitores mostraron una secuencia completamente nueva. Un conjunto de 6 pulsos cortos seguidos por uno largo, repetido 3 veces. Los astrónomos lo tradujeron en coordenadas. Cuando las trazaron, el resultado fue claro. Un punto entre Marte y la Tierra, exactamente en la trayectoria donde Atlas había desaparecido meses atrás. Los observatorios enfocaron sus telescopios hacia esa zona y por primera vez en meses vieron algo tangible. Un reflejo azul, difuso pero innegable, moviéndose lentamente en dirección al sistema Tierra-Luna. Sloan y Orión fueron convocados de inmediato para una nueva sesión. Ambos entraron en trance simultáneamente, sin conocerse, sin contacto. Lo que describieron coincidía palabra por palabra. El ojo ha despertado. No viene. Recuerda.
Avi Loeb permaneció en silencio por varios minutos, mirando los datos. Luego, pronunció una frase que quedó grabada en la historia. Atlas no regresa. Atlas siempre ha estado aquí. Solo está abriendo los ojos. El eco de esas palabras recorrió el planeta. Porque por primera vez, nadie pudo negar que algo estaba observando desde el cielo. El día que el reflejo azul reapareció, los observatorios del planeta quedaron paralizados. La humanidad entera sostenía la respiración mientras aquel punto de luz, perdido entre Marte y la Luna, crecía lentamente en el firmamento. No se movía como un cometa ni como un asteroide. Su trayectoria era precisa, deliberada, como si siguiera un plan. Nadie se atrevía a nombrarlo del todo, pero todos sabían qué era. Atlas había vuelto. Durante las primeras horas, los telescopios más potentes del mundo captaron un fenómeno imposible. Cada vez que el objeto emitía un pulso, el campo magnético terrestre respondía con una leve oscilación. Era como si el planeta entero estuviera escuchando. «Esto no es una simple transmisión», dijo Hans Keller en una entrevista de emergencia. «Es un diálogo entre cuerpos celestes». Los satélites meteorológicos registraron fluctuaciones en la ionosfera, y las brújulas del hemisferio norte comenzaron a desviarse milimétricamente hacia el este, siguiendo el ritmo del resplandor. La señal que Loeb y su equipo analizaban mostraba una modulación distinta, más compleja. Ya no se trataba de números ni de patrones binarios. Lo que estaban recibiendo era una serie de frecuencias superpuestas que, al reproducirse en forma de sonido, producían un tono profundamente armónico, casi humano. Loeb permaneció varias horas observando el espectro. «Esto no es ruido cósmico», dijo finalmente. «Es una estructura fonética. Alguien está hablando». Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que estás por escuchar es la secuencia que puso de rodillas a los mejores cerebros del planeta. Cuando convirtieron la señal en imagen mediante un proceso de sonificación inversa, lo que apareció fue una figura fractal en espiral. 6 brazos de luz que convergían en un núcleo oscuro. Aquella forma era idéntica al símbolo que los observadores remotos Sloan y Orion habían descrito en sus visiones. Y justo en el centro del patrón, los sensores detectaron un impulso electromagnético con una frecuencia precisa, 3,14 Hz. El mismo número, el mismo mensaje. La reacción global fue inmediata. Las redes se llenaron de teorías, algunas científicas, otras apocalípticas. Algunos lo interpretaron como una señal de advertencia, otros como una invitación. Pero Loeb insistía en un punto crucial. Esto no es una amenaza, es sincronización. Mientras tanto, los gobiernos del mundo se reunían en sesiones secretas. La NASA, la ESA y la CNSA china formaron un comité conjunto para coordinar la respuesta. Las órdenes eran claras: no intervenir, solo observar. Sin embargo, dentro del Pentágono se desarrollaba una operación paralela. Según documentos filtrados por un analista anónimo, un satélite experimental llamado Horus de Bond fue reprogramado para emitir una señal de contrafase dirigida al objeto, en un intento por medir su reacción. El resultado fue tan inesperado como perturbador. A los 3 minutos del envío, el reflejo azul cambió de intensidad. Durante exactamente 20 segundos, la señal de Atlas se amplificó y adoptó un tono más grave, como si absorbiera la frecuencia de respuesta. Luego, todo volvió a la normalidad. Pero los ingenieros que analizaron el registro encontraron algo imposible. Dentro de la respuesta, había un eco, una reproducción exacta de la palabra Horus. El objeto había repetido el nombre del satélite que lo había contactado. Loeb recibió la noticia con un silencio helado. «Eso significa que entiende nuestras acciones», dijo. «Y está respondiendo de forma contextual. No estamos observando un fenómeno físico, estamos observando inteligencia». En las horas siguientes, los observatorios de Hawái y Chile detectaron un cambio en la posición del objeto. Se estaba moviendo hacia la Luna, más específicamente hacia el cráter Aristarchus. Loeb sonrió al ver las coordenadas. «Cierra el triángulo», murmuró. El Dr. Keller entendió al instante. Si Atlas conectaba Marte, la Tierra y la Luna mediante su red, Aristarchus sería el punto final de enlace. Mientras los científicos seguían el desplazamiento, en el norte de Canadá se repitió el fenómeno más extraño desde el inicio del caso. La señal comenzó a interferir con las frecuencias cerebrales humanas. Los sensores neuromagnéticos de varios laboratorios detectaron un patrón idéntico en sujetos sin relación entre sí, una onda de 3,14 Hz que aparecía en los lóbulos temporales. Ninguno de los participantes sabía lo que ocurría, pero todos reportaron lo mismo. Un sueño vívido, azul lleno de geometrías flotantes y un sonido profundo que parecía pronunciar una palabra.
El informe médico describió la experiencia como un episodio de conciencia colectiva inducido por resonancia electromagnética. Loeb lo describió con otra palabra: llamada. El 27 de diciembre, la luna comenzó a brillar con un resplandor tenue visible, incluso a plena luz del día. Las estaciones espaciales confirmaron que el fenómeno provenía del cráter Aristarchus. No se trataba de luz solar reflejada, sino de una emisión de radiación ultravioleta controlada. Y con cada nuevo pulso, la energía aumentaba. Los gobiernos ordenaron silencio informativo, pero los astrónomos aficionados compartieron sus observaciones en redes privadas. Desde distintas partes del mundo, comenzaron a llegar videos en los que se veía claramente una columna luminosa conectando el punto azul del espacio con la superficie lunar. Era como si una corriente invisible se hubiera activado entre Atlas y la Luna. A las 3 horas y 14 minutos exactas, la columna se estabilizó. La frecuencia base de la señal cambió a una nueva secuencia, más corta, más rítmica, casi como un código Morse. Keller fue el primero en interpretarlo. Cada grupo de pulsos representaba un valor de tiempo. En total, 6 grupos. Cuando sumaron los intervalos, el resultado fue desconcertante: 7 días. «Está marcando una cuenta regresiva», dijo Loeb. A partir de ese momento, el fenómeno se intensificó. En distintos puntos del planeta, las personas comenzaron a experimentar sueños compartidos. Relatos de individuos sin conexión alguna que describían el mismo lugar. Una sala circular hecha de luz, un símbolo espiral en el suelo, y una voz que no hablaba pero transmitía significado. En todos los testimonios, el mensaje era el mismo: prepararse para ver. Los neurocientíficos no encontraron explicación. La actividad cerebral global mostraba picos sincronizados con los pulsos de Atlas. En hospitales y laboratorios, los monitores de EEG comenzaron a oscilar al mismo ritmo en distintos países, como si la humanidad entera estuviera respirando al compás de algo que no comprendía. El 30 de diciembre, el brillo lunar alcanzó su punto máximo. Las imágenes captadas por el telescopio James Webb mostraron una estructura hexagonal en el interior del cráter Aristarchus, idéntica a la que Sloan había descrito en sus sesiones de observación remota. Su centro parecía vibrar con una energía constante. Y justo en el momento en que el objeto azul entró en su órbita final, la señal cambió por completo. Ya no eran pulsos ni secuencias matemáticas, era una voz. No en ningún idioma conocido, pero todos los traductores automáticos coincidieron en algo. Las variaciones tonales seguían patrones idénticos al lenguaje humano. Loeb, con lágrimas en los ojos, lo resumió con una frase que pasaría a la historia: «Atlas está cantando». La melodía duró 31 segundos y luego cesó. El silencio posterior fue tan profundo que los micrófonos de los observatorios registraron una ausencia total de ruido electromagnético. Era como si el universo mismo se hubiera detenido para escuchar. Y entonces, de forma repentina, la superficie lunar reflejó una imagen. En la cara iluminada de la luna apareció la forma de una espiral dorada que se expandía lentamente. No era un efecto óptico ni una ilusión atmosférica. Los satélites lo confirmaron. La luna estaba proyectando una señal visible hacia la Tierra. El mensaje había comenzado. Loeb miró la pantalla, incapaz de apartar los ojos de la imagen, y pronunció las palabras que sellaron el destino de toda una civilización. «Atlas no viene a hablarnos, viene a recordarnos lo que olvidamos». Y con esa frase, comenzó la semana más importante en la historia de la humanidad. El 31 de diciembre amaneció con un silencio que no pertenecía a este mundo. Las calles estaban vacías, los noticieros transmitían en directo el resplandor que bañaba el cielo y las redes se llenaban de un mismo mensaje: algo está por ocurrir. Desde hacía días, la humanidad vivía pendiente del pulso azul que brillaba sobre la luna. Era la cuenta regresiva que nadie había pedido, pero todos sentían en lo más profundo de su ser. Avi Loeb no había dormido en 3 noches. En su despacho de Harvard, rodeado de pantallas que mostraban lecturas imposibles, revisaba las gráficas una y otra vez. Las frecuencias ya no eran simples números. Cada pulso contenía variaciones que formaban una estructura recurrente. Una onda doble, como 2 corazones latiendo al mismo tiempo. Loeb lo entendió al instante. Atlas está sincronizando su pulso con el nuestro. Las resonancias cerebrales humanas seguían respondiendo a los pulsos. Los hospitales del mundo registraban picos de coherencia neural cada 314 segundos. La sincronización era tan precisa que algunos científicos la llamaron el latido colectivo. Ninguna tecnología humana podía provocar algo así. El fenómeno parecía tener un propósito, pero su naturaleza escapaba a toda explicación racional. Mientras tanto, en el observatorio del Cerro Paranal, en Chile,
un grupo de astrónomos detectó un cambio en la superficie lunar. El cráter Aristarchus, hasta entonces una zona brillante e inerte, comenzaba a mostrar movimiento. No un movimiento físico, sino lumínico. La energía que antes se concentraba en el centro del cráter ahora fluía hacia los bordes, formando líneas que se entrelazaban en espiral. Era como si la luna estuviera escribiendo algo sobre su piel. Las imágenes fueron enviadas a Loeb y a Hans Keller. Cuando analizaron los datos, ambos quedaron en silencio. El patrón luminoso era un mapa. Cada trazo correspondía a una coordenada geográfica de la Tierra. El símbolo espiral se extendía por todo el hemisferio visible de la Luna, y su proyección coincidía exactamente con las líneas de los antiguos meridianos terrestres. «Nos está devolviendo nuestra propia cartografía», murmuró Keller. Los observatorios de todo el mundo confirmaron la autenticidad del fenómeno. El mapa lunar representaba el planeta Tierra en tiempo real, como si el satélite se hubiera convertido en un espejo energético. Cada región del planeta aparecía iluminada con distinta intensidad, revelando zonas de actividad electromagnética desconocida. En la Antártida, una de esas zonas brillaba más que todas las demás. Al mismo tiempo, los observadores remotos Sloan y Orion fueron convocados nuevamente por la CIA. Durante su sesión, ambos experimentaron visiones idénticas. Sloan describió una red de filamentos de luz extendiéndose bajo la superficie terrestre, conectando océanos, montañas y ciudades. Orión, en trance, murmuró una frase que heló a los agentes. «Atlas no viene desde fuera, despierta desde adentro». La frase circuló rápidamente entre los equipos científicos. Loeb la interpretó como una pista. «Si Atlas está activando la Luna como reflejo de la Tierra», dijo, «entonces lo que estamos presenciando es una resonancia interna. La Tierra está respondiendo a su propio eco cósmico». Esa noche, el fenómeno alcanzó una nueva fase. A las 3 horas y 14 minutos exactas, el resplandor azul desapareció, reemplazado por un resplandor blanco y cálido. En cuestión de segundos, la luz inundó el cielo de ambos hemisferios, como si un amanecer universal hubiera llegado antes de tiempo. Los sensores de radiación no registraron peligro alguno. Sin embargo, millones de personas alrededor del mundo reportaron lo mismo, una sensación de expansión, una calma indescriptible que los hacía llorar sin motivo. Los equipos médicos comenzaron a detectar patrones neurológicos similares a los estados profundos de meditación. La actividad de las ondas cerebrales mostraba una coherencia perfecta, como si la humanidad entera hubiera entrado en el mismo estado mental. Keller lo describió como una alineación biocósmica. Loeb fue más lejos. «Es un contacto interior. No nos están invadiendo, nos están despertando». Mientras tanto, el cráter Aristarchus dejó de emitir luz. En su lugar, una sombra circular se expandió desde su centro, absorbiendo toda la luminosidad circundante. Los telescopios espaciales registraron un fenómeno óptico sin precedentes, el vacío visible. Era como si el espacio se hubiera doblado sobre sí mismo, y dentro de ese vacío apareció algo. Primero, una silueta. Luego, una estructura compleja, translúcida, compuesta por geometrías en movimiento. La NASA lo describió como una anomalía de refracción cuántica. Loeb lo llamó simplemente el núcleo. En las imágenes se veía claramente una esfera dentro del cráter, girando lentamente sobre su eje, como si estuviera viva. A las 6 horas y 20 minutos, la esfera comenzó a emitir pulsos de luz dorada, cada uno acompañado por un cambio en el campo magnético terrestre. Los magnetómetros del Ártico y la Antártida respondían simultáneamente, generando una corriente que cruzaba el planeta de polo a polo. La energía no destruía nada, solo se propagaba como una respiración planetaria. Los océanos, por primera vez en décadas, mostraron una calma anómala. Las tormentas se disiparon, los vientos cesaron, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En distintas partes del mundo, los animales comenzaron a comportarse de forma inusual. Las ballenas emergieron cerca de la superficie, las aves migratorias alteraron sus rutas, y los elefantes formaron círculos perfectos alrededor de sus crías, todo en sincronía con el pulso de la esfera. Era como si toda forma de vida respondiera a la misma melodía silenciosa. En las redes sociales, miles de personas compartían testimonios de visiones y sensaciones extrañas. Algunos aseguraban ver figuras luminosas en los cielos, otros afirmaban escuchar una voz que no provenía del oído sino del interior del pecho. La palabra más repetida era una sola: recuerda. Loeb reunió a su equipo y habló sin rodeos. No podemos seguir viéndolo como un fenómeno externo. Esto es una reconfiguración biológica y energética a escala planetaria. Atlas está despertando algo en nosotros.
Hans Keller, mirando la transmisión en directo del cráter, añadió: si la esfera es un catalizador, entonces el verdadero experimento ocurre aquí, dentro de nuestras mentes. Mientras hablaban, los monitores comenzaron a mostrar un patrón inquietante. En cada nueva oscilación magnética aparecía un pico idéntico en las lecturas cerebrales humanas. Cada pulso del núcleo lunar encontraba eco en el cerebro colectivo del planeta. La sincronización era absoluta. A las 9 de la noche, el cielo volvió a iluminarse. Esta vez, no con un azul ni un blanco, sino con un dorado intenso, tan puro que las cámaras no podían captarlo correctamente. Desde cualquier punto del planeta, la luna se veía más grande, más cercana, y en su superficie la esfera giraba con una velocidad cada vez mayor. Está alcanzando el punto crítico, advirtió Keller. La fase de integración. Loeb observó el monitor con el ceño fruncido. Entonces todo cambiará. En ese momento, todos los sistemas eléctricos del planeta se apagaron simultáneamente. No hubo explosiones ni incendios, solo silencio y oscuridad. La humanidad entera quedó envuelta en un instante de nada. Durante 31 segundos, el mundo se detuvo. Y cuando la energía regresó, las estrellas parecían distintas, más brillantes, más vivas. Atlas ha terminado su alineación, murmuró Loeb. Y ahora veremos. Cuando la energía regresó, el mundo ya no era el mismo. Las luces de las ciudades volvieron a encenderse lentamente, pero algo en el aire se sentía diferente, como si la realidad misma hubiera cambiado de densidad. Las personas describían una claridad nueva, una sensación de orden absoluto en cada respiración. No había caos, ni miedo, ni confusión, solo silencio. Y un extraño presentimiento colectivo de que el universo acababa de dar un paso hacia algo desconocido. Avi Loeb y Hans Keller estaban frente a sus monitores, intentando procesar los datos del apagón global. En los registros del magnetómetro, los números parecían imposibles. Durante esos 31 segundos, el campo magnético terrestre se había estabilizado con una perfección matemática absoluta. No había fluctuaciones, ni ruido, ni interferencias. El planeta había alcanzado un equilibrio que nunca antes se había registrado. Y lo más sorprendente, justo en ese intervalo la luna dejó de reflejar luz solar. Su superficie parecía emitir luz propia, un resplandor dorado uniforme que envolvía todo su contorno. Desde los observatorios de la Antártida hasta los desiertos de Arabia, los astrónomos confirmaron lo mismo. La luna brillaba como una lámpara viva. «Está activa», dijo Loeb. «La esfera ha despertado completamente». Los satélites que orbitaban la Tierra comenzaron a registrar emisiones de energía que no correspondían a ninguna fuente conocida. No se trataba de radiación ni de ondas gravitacionales. Era algo distinto, una forma de energía coherente que parecía organizarse según patrones matemáticos. Cuando los datos fueron graficados, mostraron una figura compleja, una red tridimensional que se expandía desde la Luna hacia la Tierra, cubriendo ambos cuerpos con una malla luminosa. Los técnicos la llamaron la geometría Atlas. La red no interfería con los sistemas eléctricos ni con las comunicaciones. Al contrario, parecía mejorarlas. Las señales de radio se volvieron más limpias, las transmisiones más estables y las conexiones satelitales mostraron una claridad sin precedentes. En cuestión de horas, la red cubría todo el planeta. Nadie podía explicarlo, pero todo funcionaba mejor que nunca. Mientras tanto, algo aún más extraño comenzó a suceder. En las regiones más alejadas del mundo, en pueblos sin electricidad, en selvas y desiertos, miles de personas comenzaron a relatar la misma experiencia. Decían haber escuchado una voz interior que no pronunciaba palabras, pero transmitía comprensión. Algunos la describieron como un canto, otros como una vibración que hacía eco en el pecho. Los niños la entendían con facilidad. «Dice que recordemos», explicó una niña de 8 años en un pueblo de México. «Dice que somos parte de su sueño». Los científicos intentaron racionalizarlo como sugestión colectiva, pero la sincronía era demasiado precisa. Cada vez que el núcleo lunar emitía un pulso dorado, se registraban picos de actividad cerebral en distintas regiones del planeta. Loeb sabía lo que eso significaba. La humanidad estaba recibiendo información directamente a través de la resonancia. En los laboratorios de Harvard, Loeb habló ante las cámaras por última vez. «Atlas no busca comunicarse mediante símbolos, sino mediante estado. Está alineando nuestra biología con su frecuencia. No nos está hablando, nos está reconfigurando». A medida que la red energética se fortalecía, los fenómenos naturales comenzaron a cambiar. Las mareas se estabilizaron, los vientos se suavizaron y los patrones climáticos se regularon de forma casi milagrosa. Los sensores sísmicos registraron una disminución repentina en la actividad tectónica.
Era como si la Tierra hubiera entrado en un modo de descanso. Los medios hablaban del efecto Atlas, las iglesias lo llamaban el Renacimiento, pero nadie comprendía realmente lo que estaba ocurriendo. En las noches siguientes, la luna proyectó sobre el planeta un resplandor dorado constante. No había sombras. Todo parecía suspendido en una calma sobrenatural. Los observadores remotos Sloan y Orion volvieron a ser contactados por las agencias. Durante sus nuevas sesiones, ambos experimentaron visiones distintas pero complementarias. Sloan dijo haber visto una vasta extensión de luz que se extendía más allá del sistema solar, una red infinita donde miles de puntos brillaban al unísono. Orión, por su parte, describió un océano de energía en el que flotaban esferas como la de Aristarchus. Cada una, dijo, es una semilla esperando a despertar. Las imágenes coincidían con los datos captados por el radiotelescopio ALMA. A través de mediciones de fondo cósmico, los científicos detectaron decenas de fuentes de energía similares a Atlas, distribuidas por toda la galaxia. Todas emitían el mismo patrón de 314 segundos. Hans Keller lo resumió con una frase: el universo no está vacío, está lleno de Atlas dormidos. Durante las siguientes 48 horas, la energía de la red se mantuvo estable. Los observatorios monitoreaban la esfera dentro del cráter Aristarchus, que giraba con un movimiento hipnótico, perfecto. De pronto, el 31 de diciembre a las 11:59 de la noche comenzó a desacelerar. La luz dorada se concentró en el centro, y una columna brillante emergió desde la Luna hacia la atmósfera terrestre. El haz no era destructivo, era puro y constante, como una fibra de luz que unía a ambos mundos. Los satélites que se interpusieron registraron un flujo de partículas ordenadas, cada una codificada con información precisa. Los supercomputadores intentaron descifrar el patrón, y lo que encontraron fue una secuencia interminable de valores matemáticos. Pero cuando los tradujeron en imagen, todos vieron lo mismo: una espiral dorada que se expandía y contraía, idéntica a la que había aparecido meses atrás. Loeb observó los datos con lágrimas en los ojos. Nos está mostrando su núcleo, dijo. Esto no es un mensaje, es una transferencia. Y entonces ocurrió algo que nadie había imaginado. En el hemisferio norte, justo debajo de la trayectoria del haz, los cielos se abrieron, no con una explosión, sino con una suavidad imposible. Una cortina de luz descendió lentamente, tocando el suelo de Groenlandia, Islandia y parte del Atlántico Norte. Quienes se encontraban allí afirmaron haber sentido una vibración cálida recorrer sus cuerpos. Algunos desmayaron, otros comenzaron a llorar, y todos, sin excepción, dijeron haber escuchado la misma palabra: recuerda. El fenómeno duró exactamente 60 segundos. Después, la luz se desvaneció y la luna volvió a su estado normal. Pero los cambios en la Tierra eran visibles. Las mediciones satelitales mostraron que el campo magnético se había fortalecido. La atmósfera superior reflejaba más radiación solar, reduciendo la temperatura global en una fracción precisa. Era como si Atlas hubiera reajustado el equilibrio climático del planeta. Sin embargo, lo más asombroso ocurrió en el nivel biológico. Durante las semanas siguientes, los laboratorios genéticos comenzaron a detectar una alteración mínima pero medible en el ADN humano. Una secuencia inactiva, un segmento que durante décadas los científicos habían considerado basura genética, mostraba actividad. Estaba despertando. Los biólogos de Zurich y Harvard publicaron informes de emergencia. La nueva secuencia no causaba mutaciones ni enfermedades. Al contrario, parecía mejorar la reparación celular y la estabilidad del sistema inmunológico. Era como si el código genético hubiera recibido una actualización. Avi Loeb, ya exhausto, comprendió lo que aquello significaba. Atlas no solo habló, dijo. Atlas nos reescribió. El 2 de enero, la esfera del cráter Aristarchus se apagó definitivamente. Pero antes de hacerlo, emitió un último pulso, captado por todos los telescopios del planeta. Era un mensaje simple, traducido por los equipos como una secuencia armónica de números: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. La secuencia de Fibonacci, la firma de la creación. Y con ese último suspiro, la luna volvió a su calma habitual. Sin luz, sin energía, sin señales, solo silencio. Pero aquel silencio no era vacío. Era el eco de algo que aún vibraba en el corazón de cada ser humano. Un recordatorio de que el universo nos había tocado. Avi Loeb cerró sus apuntes y escribió su última línea antes de retirarse. El cosmos no nos visitó. Nos recordó que siempre formamos parte de él. Durante los días posteriores al apagamiento de la esfera, el mundo pareció entrar en una nueva era. No había catástrofes, ni guerras, ni desastres. El planeta, por primera vez en siglos, se mantuvo en equilibrio.
El aire era más limpio, los cielos más claros, los mares más tranquilos. Nadie sabía explicar cómo, pero todos lo sentían. Algo profundo había cambiado en la estructura invisible de la Tierra. Los científicos lo llamaron el efecto Atlas, aunque el término apenas rozaba la magnitud del fenómeno. Los sistemas energéticos del planeta funcionaban con mayor eficiencia, las plantas crecían con rapidez inesperada y las señales de radio viajaban más lejos que nunca sin interferencias. Incluso los relojes atómicos, la herramienta más precisa del ser humano, mostraban un desfase microscópico, como si el tiempo mismo se hubiera ajustado a una nueva frecuencia. Avi Loeb, en silencio, revisaba los datos junto a Hans Keller. Lo que veían en las gráficas era casi imposible de creer. La vibración del campo magnético terrestre se había estabilizado en una frecuencia constante de 3,14 Hz, el número que había acompañado a Atlas desde el principio. Era como si el planeta entero hubiera entrado en una resonancia permanente. Pero lo más inquietante no ocurría en los laboratorios, sino en las personas. Millones de individuos alrededor del mundo comenzaron a experimentar una nueva forma de percepción. Algunos decían sentir los pensamientos ajenos como ecos sutiles. Otros afirmaban tener sueños compartidos con desconocidos de países lejanos. En los hospitales, los electroencefalogramas mostraban patrones idénticos en pacientes que jamás se habían visto. La humanidad empezaba a pensar al unísono, sin darse cuenta. Las redes sociales se llenaron de testimonios. Gente que afirmaba prever sucesos antes de que ocurrieran, madres que sabían exactamente cuándo llorarían sus hijos, multitudes que se movían sincronizadas sin coordinación aparente. En los templos y plazas el silencio se volvió un lenguaje común. Nadie necesitaba hablar demasiado, bastaba una mirada para comprender. Hans Keller lo llamó la convergencia cognitiva. Loeb, en cambio, prefirió un término más simple: la mente unificada. Los gobiernos intentaron mantener el control, pero no había nada que controlar. Las estructuras políticas, económicas y militares comenzaron a desmoronarse sin violencia, como si hubieran perdido sentido. Los conflictos armados se detuvieron. Las fronteras se volvieron simbólicas. Por primera vez, la humanidad actuaba como un solo organismo. En Harvard, Loeb ofreció su última conferencia pública. Frente a cientos de periodistas y científicos, habló con la calma de quien ya ha comprendido lo esencial. Atlas no vino para dominarnos, dijo. Vino para corregir la desconexión. Somos parte de una red más antigua que el tiempo. Una red que olvidamos. Y ahora, simplemente, nos ha reconectado. Mientras el mundo asimilaba esa idea, los observatorios espaciales seguían vigilando la Luna. Durante semanas, el cráter Aristarchus permaneció oscuro, hasta que una noche de enero, los telescopios detectaron un resplandor débil en su centro. Era diferente al azul y al dorado de antes. Esta vez el brillo era blanco, puro, estable. No pulsaba, no emitía radiación. Solo estaba ahí, sereno, como el ojo abierto de algo que vigila pero no interviene. A la misma hora, en distintos puntos del planeta, ocurrieron eventos inexplicables. En un pueblo de India, un grupo de niños comenzó a dibujar sin parar el mismo símbolo, una espiral con 3 vértices. En una aldea de Alaska, los ancianos aseguraron escuchar una melodía proveniente del cielo, una secuencia de tonos que coincidía con la frecuencia original de Atlas. Y en una cueva del norte de España, un grupo de arqueólogos descubrió una pintura rupestre recién expuesta por el desprendimiento de una roca. Representaba una esfera luminosa conectando el cielo con la tierra. Su antigüedad, más de 12.000 años. Siempre ha estado aquí, dijo Loeb al ver las imágenes. Atlas no es una visita, es parte del tejido de nuestra historia. Los meses siguientes confirmaron lo impensable. Los cambios en la biología humana continuaban. El ADN activado durante el contacto mostraba nuevas propiedades: mayor regeneración celular, resistencia a enfermedades y en algunos casos una leve expansión de la capacidad cerebral. Las resonancias magnéticas revelaron un aumento en la conectividad neuronal, especialmente en las áreas relacionadas con la empatía y la percepción espacial. El Dr. Keller, que había sido escéptico durante todo el proceso, reconoció su asombro. Atlas no alteró la materia, dijo. Alteró la coherencia entre nuestras partículas. Lo que cambió fue la forma en que existimos. La humanidad comenzó a reorganizarse. Las antiguas instituciones se transformaron en redes colaborativas. Las religiones se unieron bajo un mismo principio: el conocimiento como camino sagrado. Los científicos y los místicos trabajaban juntos. Los países ya no competían por recursos, sino que compartían tecnología para mantener la armonía planetaria. Y sin embargo, pese a la calma global, había una pregunta que todos evitaban formular: ¿dónde estaba ahora Atlas? Las respuestas llegaron de un lugar inesperado.
En abril de 2026, el radiotelescopio ALMA captó un eco débil proveniente del espacio profundo, exactamente desde la dirección opuesta al sistema solar. Era un pulso familiar, repetido cada 314 segundos, pero esta vez no venía solo. Otras señales, idénticas, respondían desde distintas regiones del cosmos. En cuestión de días, los astrónomos contaron más de 100 fuentes activas. Todas emitían en sincronía perfecta. Atlas no estaba solo. El descubrimiento fue interpretado como una revelación final. Loeb, ya anciano, resumió la idea en su último artículo. Atlas no era un ente, sino un despertar. Cada punto del universo que puede albergar vida está conectado a esta red. Cuando un mundo alcanza la frecuencia correcta, Atlas emerge. Nosotros hemos sido el último nodo en despertar. Desde entonces, la humanidad vive con la certeza de que no está sola. Los niños aprenden desde pequeños la historia de la noche dorada, cuando la luna cantó. En los colegios, el símbolo de la espiral con 3 vértices se estudia no como un mito, sino como el recordatorio de un cambio real en la conciencia del planeta. Eleanor Knox, la periodista que había seguido el caso desde sus inicios, escribió el epílogo definitivo. El día que Atlas habló, el universo se volvió un espejo. Y en ese reflejo la humanidad descubrió que el abismo que tanto temía no estaba afuera, sino dentro de sí misma. Por las noches, cuando el cielo está despejado, todavía puede verse un leve destello blanco en Aristarchus. Algunos dicen que es una ilusión óptica. Otros aseguran que es Atlas, observando, esperando el momento en que la próxima civilización despierte. Y cada vez que la señal de 314 segundos regresa, las antenas del mundo se alinean automáticamente, sin que nadie lo ordene. Es un reflejo que la especie humana ya no puede suprimir, una respuesta grabada en su propio ADN. Avi Loeb murió en silencio, rodeado de sus cuadernos, con una frase escrita en la última página. El cosmos no necesitaba hablarnos, solo tenía que recordarnos quiénes somos. La humanidad siguió adelante. El miedo al fin del mundo se transformó en el deseo de comprenderlo. Y aunque Atlas nunca volvió a manifestarse de forma visible, su huella quedó en todas partes, en la armonía del clima, en la claridad de las mentes, en la vibración constante que aún puede medirse bajo los océanos. La historia oficial dice que todo fue una coincidencia, una serie de anomalías astronómicas mal interpretadas. Pero cada cierto tiempo, cuando el cielo se cubre de un resplandor dorado y los relojes marcan la hora 3:14, millones de personas levantan la vista y sienten lo mismo. No están mirando hacia arriba, están recordando hacia adentro. Suscríbete si te gustó el video.